Un abrazo. 9:51, Aurelio, el ministro de Trabajo hablando de la reforma laboral, muchas precisiones, explicaciones, respuestas a los oyentes y desarrollos interesantes, como por ejemplo el tema de la sindicalización que podrían tener los aprendices del SENA una vez firmen el contrato laboral. Sí, claro, porque cada vez ese contrato deja de ser más de aprendizaje y se vuelve un contrato laboral. Y eso tiene un riesgo que no se menciona, es que si el aprendiz entra como un trabajador más de la empresa, pues yo me temo que no solamente sus labores y oficios a desarrollar sean exclusivamente en la parte de la práctica de aprendizaje, sino que lo pongan también a hacer otro tipo de labores. Entonces digan, no señor, es que usted ya es un trabajador de la empresa, usted aquí no solamente viene a aprender, aquí también me ayuda a cargar los desechos y bueno, en fin, a lo que lo puedan poner a hacer. Eso tiene ese riesgo si eso no se reglamenta debidamente. Pero a mí realmente me llamó la atención las incursiones en teoría económica del doctor Sanguino, que también se las he oído a Fabio Arias, el presidente de la CUT, de que al aumentar los salarios aumenta la demanda y al aumentar la demanda crece la economía. Ese es un ABC pues, de la teoría básica keynesiana que uno no puede discutir, pero es que el problema no es ese. Sí. El problema es cuando usted aumenta la masa salarial en una economía que viene perdiendo la capacidad de ahorro, para decirlo de alguna manera más precisa, en una economía donde las empresas están perdiendo capacidad de acumulación, eso no resulta tan cierto. O sea, repetir y repetir la salmodia keynesiana por fuera de las condiciones concretas de la economía, pues simplemente la desgasta. Y fíjese usted, que mientras el estudio del Ministerio de Trabajo dice que va a haber 90.000 empleos nuevos, sí, lo que realmente no alcanza a ser ni el 1% de la fuerza laboral, mucho menos. El estudio del Banco de la República dice que se perderán 400. Pero el gobierno dice que ese estudio no es válido, que son por eso. Pero en eso tiene razón, tiene razón Héctor Riveros, ¿no? Eso entre economistas veámonos con pronósticos. Pero la verdad es una cosa, Ricardo, esta reforma laboral con estos supuestos incrementos, porque también la ley crea mecanismos para no abordarlos, hay que verla. Sí. En un contexto donde el empresariado colombiano tiene, permítame rápidamente, que va a haber pagado más de 70 billones de pesos de impuestos por la reforma del 2022, 26 billones de pesos en los ajustes de combustibles, 3 billones de pesos más en la Comisión Interior, en la Comisión Interior, 7 billones de pesos más con el adelanto de la retefuente en la renta. Paola. Es decir, a ese empresariado lleno de cargas tributarias, decir que el aumento de la demanda le va a resolver problemas, me temo que hay que revisar las teorías económicas que hoy mandan en el 9:54, Paola, dato rápido, vienen los deportes, viene la actualización de noticias. Rápido, sí, lo de la monetización o la multa para no contratar a los aprendices del SENA. Un empresario me manda estos cálculos y me dice que para él le sale 300.000 pesos más económico, más barato pagar, digamos, esa multa que tener que contratar efectivamente con todos los juguetes a un aprendiz del SENA. Entonces me dice, mire, me dice, a ver, el salario actualmente para el año 2025, el mínimo está en 1.423.000 pesos. La multa es 1.5 salarios, es decir, tendría que pagar 2.134.000 pesos. Eso es 300.000 pesos más barato que lo que lo sale con, bueno, pues lo digo yo, monetización. Que la monetización, claro, que son 300.000 pesos más barato que lo que termina pagando por el salario mínimo con todos los juguetes. Pero digámosle a esos empresarios, 7.000 pesos, incluyendo 200.000 de auxilio de transporte, 12.5% de salud, 16% de pensión, 8% de esos a cargo del empleador, para fiscales del 9%, CNCBF, cajas de compensación familiar, primas de servicios, equivalente a un salario por un año, cesantías, intereses sobre cesantías. De ahí 9:55 minutos. Luis Ernesto, para finalizar. Pero con una diferencia no menor, y es que tienes que alguien que trabaja a tiempo completo para ti, entonces pues no es más barato, es mucho más barato tener al aprendiz. Y yo eso me dice un importante empresario hace minutos, Luis Ernesto. Yo leía al ministro la reflexión y es esa, prefiere tener al aprendiz.
Claro, prefiere tener el aprendiz. Es que además, ustedes creen que los empresarios todos son unas calculadoras que solo están viendo a ver cómo maximizan la utilidad. No, los empresarios también valoran la posibilidad de tener jóvenes que estudiaron en el SENA con mucho esfuerzo, de darles a ellos una buena oportunidad para que salgan adelante, de enseñarles en el trabajo en la empresa, enseñarles a trabajar, sacarlos adelante. Entonces, claro, hay unos aprendices que no son muy buenos, pero muchos son excelentes. Entonces, yo la verdad creo que esto es una buena reforma, Ricardo, que se le paguen los recargos nocturnos a los trabajadores por estar. Es que además estamos hablando de 1.800 pesos un poco por hora entre serio, las 7 de la noche y las 9 de la noche. Empresario le ponen la opción pagar la multa por el aprendiz del SENA tanto, y es más costoso meterlo, además de los costos de la curva de aprendizaje, ¿no? Que ponerles un puesto de trabajo, Víctor, y demás. Estás equivocado, Víctor. ¿Por cuál opción va a tomar el empresario? Y se puede sindicalizar. Te digo con claridad. Desde el primer día se puede. Te digo con claridad cuál es la opción que va a tomar el empresario, Víctor. Te digo con claridad cuál es la opción que va a tomar el empresario. Va a contratar al aprendiz, porque es que el empresario sabe por qué contrata aprendices. No ¿Sabes por qué contrata personas jóvenes el empresario? ¿Por qué contrata y más cuando le están incluso personas a las otras cosas por otro lado y va a buscar por dónde optimizar costos operativos? Te voy a responder, ¿Cree que el empresario va a irse por esa opción de contratar al aprendiz del SENA si le sale más costoso que pagar la monetización o la multa, para que lo entienda la gente? Yo ahí tengo mis dudas. Claro, y te voy a desarrollar la respuesta, si me lo permites. Muy corto, por favor, que estamos los empresarios constantemente tienen que traer a su empresa personas, aprendices o no, que aprenden en el puesto de trabajo el oficio específico de la empresa. Usted puede estudiar en la universidad, usted puede tener mucha experiencia, pero finalmente el grueso de lo que uno aprende es en el puesto de trabajo. Y entonces aquí tiene el empresario la posibilidad de traer a alguien que sale recién del estudio, que además su primer empleo es la empresa, por lo cual desarrolla un vínculo especial con esa empresa de cariño y de compromiso, y además tiene la oportunidad de enseñarle las artes de la empresa. Entonces, por eso yo sí discrepo de tu teoría, querido Víctor, y es que los empresarios no son solo máquinas de sumar y restar, también son seres humanos que les gusta trabajar con otros seres humanos, formarlos y verlos crecer. A mí me quedan dudas, Víctor, sobre un tema, y es el tema de la sindicalización automática. Todo esto está muy bien, todo esto que dice Luis Ernesto está bien, pero ¿qué va a pasar con eso? Porque quedan prácticamente impedidos, imposibilitados los empresarios para tomar decisiones sobre su nómina en cuanto a los aprendices. Si llegan a poder sindicalizarse desde el primer momento, imagínese usted para poder tomar decisiones de reestructuración de la planta. Claro, y todo eso es lo que dicen muchos expertos, digamos, pone en la balanza esta de querer vincular a aprendices del SENA, la inclina hacia el lado en que pues no sería favorable para muchos empresarios tomar esa opción. En segundo, los deportes, y en segundos, noticias desde el Palacio de San Carlos en la Cancillería. Ya de nuevo, amigos, la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti reunidos, sentados a manteles, uno al lado de otro, hablando sobre el futuro de los pasaportes en Colombia y la implementación del acuerdo de paz. Estás escuchando Blue Radio.